Hola, hola, peloteras. Hola, hola, peloteros. Cuentan las lenguas antiguas que quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y más que no recordar, el Sevilla Fútbol Club parece no aprender. Y es que la destitución de José Luis Mendilibar, más allá de que haya aficionados impacientes a los que les pueda parecer incluso acertada o acertadísima, para mí no hay por dónde cogerla. Pero no hay por dónde cogerla. No porque Mendilibar sea el mejor entrenador de la historia del fútbol, que desde luego es un gran entrenador y el Sevilla lo sabe. No solo porque el que llegue a la Liga Española no sea garantía de nada. Garantías hay pocas en el mundo y menos en el fútbol. Es que el propio Sevilla Fútbol Club, cuando hacía las cosas de otra manera, tenía finales de los que presumiblemente, finales más felices de los que presumiblemente va a tener esta temporada. Que yo no soy adivino, que a lo mejor Diego Alonso gana partido tras partido tras partido tras partido y se convierte, como le pedía a la prensa o le imploraba con sus preguntas, en una mezcla entre Luis Aragonés, el que fue discípulo, y Diego Pablo Simeone, con el que comparte lugar de procedencia, al menos por aproximación, Sudamérica. El caso es que lo de Mendilíbar no hay por dónde cogerlo, porque las lenguas antiguas cuentan que el Sevilla actuaba de otra manera y las lenguas modernas no se sabe ni lo que cuentan. Me remito a la temporada 2005-2006. Ahí el Sevilla todavía no había ganado ninguna UEFA. Su historia de éxito europea estaba por forjar. Y el caso es que en la jornada 6 de Liga, aquel Sevilla Fútbol Club contaba con 5 puntos. En el banquillo estaba Juan de Ramos, y en un precedente que nos lo recuerdan aficionados sevillistas sensatos en redes sociales, no hubo destitución de Juan de Ramos y lo que sí hubo fue el comienzo de la época más gloriosa del Sevilla Fútbol Club. De hecho, a esa temporada acabaría con una UEFA, la siguiente acabaría con otra y el Sevilla estaría a punto de ganar la liga con Juan de Ramos interponiéndose entre Madrid y Barça. De hecho, hay polémica en un partido en el que le anulan 2 goles que parecen legales en Mallorca, aunque una liga no se basa solo en la actuación arbitral de una jornada, sino de 38. Pero voy más allá, y es que tengo muchas cosas que decir. Temporada 2013-2014. El Sevilla de Unai Emery, tras 5 jornadas, ha sumado 2 puntos. Va colista de la competición. Lo que vino después os sorprenderá o no, porque lo que vino después lo sabemos todos. UEFA tras UEFA tras UEFA, Unai llévame a Tbilisi, Unai llévame a Bakú, etcétera, etcétera. Pero es que podría seguir dando argumentos, como quien dice, toda la tarde. Y una de las cosas que más rabia me da, sin ser yo del Sevilla, pero sí siendo fan de las personas que se lo merecen por humanidad, por preparación y por méritos, una de las cosas que más rabia o coraje, como dicen los sevillistas, me da, es que si Mendilíbar se hubiera llamado Mendilibaraoli o Mendilibaralegui, seguro que no había sido destituido. Porque los deméritos del técnico de Zaldívar son muy pocos en comparación con las bonanzas de su paso por Nervión. La temporada pasada ganaba una Europa League cuando lo normal era pensar que el Sevilla tiraría esa competición porque bastante tenía con sobrevivir en Liga y salvarse de la quema. No contento con eso, Mendilibar iba sobradísimo en la competición doméstica y se cargaba gigante tras gigante. Y es que, por ejemplo, en la vuelta de cuartos de final contra el United, lo hizo con una exhibición de fútbol que figura en los libros de los entrenadores. No en vano, dio una clase magistral en YouTube, en The Coach's Voice, sobre la preparación de aquel partido y cómo
destruyó a un United que era muy favorito antes de esa eliminatoria, aunque nadie parezca acordarse. Pero evidentemente yo soy el primero que sabe que el fútbol no vive del pasado. Ahora, ¿cuál es ese delito tan grave que ha cometido Mendilibar en la presente temporada para ser descabezado tras 8 partidos, ni siquiera 9, porque el Sevilla tiene un partido pendiente? Pues es que a mí los partidos en los que le puedo reprochar cosas a Mendilibar me sale que son menos de los dedos de una mano. De hecho, los que me parecen verdaderamente reprochables son los 2 primeros. Partido contra el Valencia en casa, contra el Valencia de los Nanos, lo pierde bien perdido, y encuentro después de la Supercopa de Europa, que le puedes poner el atenuante de que el Alavés es un recién ascendido, de que vienes de la decepción contra el Manchester City, al que por cierto le compitió de maravilla, pero no puedes ser arrollado de esa manera por el Deportivo Alavés, y un entrenador tiene que tomar cartas en el asunto. A partir de ahí es que ni siquiera me parece reprochable perder contra el Girona, porque ahora vamos a otra cosa. Vamos a otra cuestión, que es, ¿para qué tiene plantilla el Sevilla? ¿Tiene plantilla para bajar? Desde luego que no. ¿Tiene plantilla para pelear por no bajar? Desde luego que tampoco. Pero, ¿tiene plantilla el Sevilla para pelear por entrar en Champions? Incluso en esta liga española capiti disminuida. Pues fijaos que tengo yo mis serias dudas. Por poner comparaciones, ¿tiene mejor plantilla el Sevilla que el Girona con el que perdió en la tercera jornada? Pues es que para mí no. Tiene más historia, tiene más pedigrí, tiene más afición, tiene más exigencia y tiene más ambición, pero no tiene mejor plantilla. Esa es mi opinión. El Girona tiene 2 delanteros de garantías, por mucho que Stuani tenga 70.000 años. El Sevilla tiene uno, y gracias, que se llama En-Nesyri, y que ya conocemos todos que no es ni siquiera de nivel Champions, sino de nivel Europa League. ¿Qué extremos tiene el Sevilla tan desequilibrantes como el ucraniano y el brasileño del Girona? ¿Tiene de verdad un centro del campo tan fresco, tan joven y tan vigoroso y hambriento como cuenta el equipo de Mitchell? Pues es que para mí, Aleix, Yangel y compañía tienen más que ofrecer ahora mismo que Fernando y Rakitic con los años que tienen a sus espaldas. Que no digo yo que la veteranía no sea necesaria, pero una cosa es que sea necesaria y otra cosa es que sea imprescindible. Y en el Sevilla, para formar una alineación, últimamente se antoja imprescindible, porque tienes a Fernando, a Rakitic, a Navas y a tu fichaje estrella que llega el día 4 de septiembre, que se llama Sergio Ramos. ¿A dónde puedes ir con eso? Pues ya digo, puedes ir más allá de la 14ª o de la 15ª posición. Pero es que la Liga no acaba en la jornada 8. Como por suerte para el Sevilla no acababa en la jornada 3. Y resulta que de la jornada 4 a la 8 para el Sevilla, por el partido que se aplazó, ha ganado a los que tenía que ganar, además a la Almería con muchísima solvencia, ha empatado con equipos con los que se puede empatar. Es que vuelvo a lo mismo. ¿De verdad tiene mucha mejor plantilla el Sevilla que el Rayo Vallecano? ¿Son mucho mejores los delanteros del Sevilla que los del Rayo? Pues tengo mis dudas. Y sí, ha perdido un partido. Es que ha perdido un partido desde la vuelta del parón, que fue en Montjuic por la mínima y con un autogol del fichaje estrella de Sergio Ramos, un fichaje estrella de 37 años y que llegó el 4 de septiembre. Más allá de esto, me parece un error también comparar a Mendilibar con Lopetegui de la temporada pasada o a Diego Alonso con Sampaoli. Mendilibar estaba empezando un proyecto. El problema es que nunca han confiado en él y que un club que se dice que no toma decisiones populistas, resulta que de manera populista, sin convicción alguna, renovó a Mendilibar porque no era de recibo lo contrario, pero de manera populista se lo han cargado aprovechando la menor excusa.
Y resulta que Mendilibar estaba teniendo que empezar un proyecto que iba o debería ir a más y que el entrenador vasco ha dado garantías de que podía sacarlo con eficiencia adelante, mientras que Lopetegui, cuando la temporada pasada la empieza, su ciclo estaba ya más que amortizado de las 3 temporadas anteriores. Aún así, estoy seguro de que no lo habría hecho peor de lo que lo hizo Sampaoli después. Y es que me parece también injusto comparar a Diego Alonso con Sampaoli, porque Diego Alonso no parece flotar, parece que no está por encima del bien y del mal y que no viene como si él inventara el fútbol. Lo que pasa es que los dos coinciden en ciertos aspectos y eso es innegable, no solo en que vengan de Sudamérica, sino que los dos han estado por muchos países, por alguna selección y no han terminado de asentarse en ninguno. Yo no os voy a engañar, no conozco tan a fondo a Diego Alonso como para hacer un doctorado. Sé que jugó en el Valencia y en el Atlético, ni siquiera lo recuerdo como aficionado, sino simplemente como periodista al que le encanta documentarse. Sé que pasó por Racing, Murcia, Málaga, etc. Y como entrenador, pues ha pasado por una Macedonia de países, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y México, en los que el fútbol es muy distinto aquí. Y yo no quiero ser injusto porque no creo que sea impedimento el no haber estado en España para hacerlo bien en España. Lo que sí creo es que haber ganado una Champions o dos de la CONCACAF, como ha ganado Diego Alonso, para mí tiene un valor relativo. Ha ganado esas Champions de la CONCACAF, de Norte y Centroamérica, y es mejor que no haberlas ganado. Lo que pasa es que en el único equipo en el que yo observé al equipo de Diego Alonso fue con la selección de Uruguay. Y la selección de Uruguay, digamos que mejoró a un hombre de edad avanzada con Parkinson, como es el venerable profesor Tavares, en cuanto a que con el profesor Tavares Uruguay iba camino de quedarse fuera del Mundial y con Diego Alonso se metió en el Mundial. Pero es que en el Mundial Uruguay siempre pasaba la fase de grupos. Y esta vez cayó en un sector, aún con polémica, en el que pasó una Corea del Sur a la que luego Brasil le metió un carro. Es decir, no era un sector imposible, era un sector abierto, con Portugal, con Uruguay, con Ghana y con Corea del Sur. Y podéis leer a los aficionados uruguayos lo que os dicen de que no le dio ni un minuto a Manuel Ugarte, que es un jugador por el que el Paris Saint-Germain ha pagado una millonada, posiblemente demasiado, pero que fue de lo mejorcito en la Liga Portuguesa el año pasado. Seguramente lo vería demasiado joven. Diego Alonso no le dio ni un minuto. Y contra Corea del Sur realizó un planteamiento indefinido e insuficiente a todas luces para ganar el partido. A todo esto hay que sumarle que un poco es un entrenador que se case con una idea, y a mí eso siempre me deja dudas, porque lo mismo te utiliza un 5-3-2 que un 4-3-3 que un 4-2-3-1. Y ser adaptable está bien, pero ir a flor de corriente no está tan bien. Y parece que en ciertos casos, con la selección uruguaya, Diego Alonso iba según soplara la corriente. Por tanto, creo que hay que darle tiempo. Creo que viene avalado por Víctor Horta, que es un hombre de fútbol. Pienso que porque pierda los 3-4 primeros partidos contra Madrid, Arsenal y compañía, no va a haber que lapidarlo. Si es que quiero ser consecuente con lo que pienso de la destitución de Mendilibar, que me parece un horror, pero pienso que el Sevilla ha aprendido muy poco de su historia y que además se está metiendo en un bucle muy peligroso, porque la temporada pasada, en octubre, estaba destituyendo al entrenador y el que venía no era el último de la temporada, y esta temporada ha destituido al entrenador en octubre, y yo no quiero ser injusto, pero no pongo la mano en el fuego porque el tornado Diego Alonso, del que por cierto también se me ha pasado recordar un detalle que ahora os contaré, vaya a acabar la temporada.
El detalle que no os he contado y del que yo me acuerdo y que no ha salido a la luz, por lo menos yo no lo he leído en estos días, es más anecdótico que otra cosa, es que Diego Alonso formaba parte de los Pumas como jugador cuando le ganaron un trofeo Bernabéu al Madrid. Eso era la temporada 2004-2005. Ese es el recuerdo futbolístico que yo tengo de Diego Alonso. Más allá de esto, a mí todo lo que he contado me arroja una conclusión bastante fuerte, que es que el Sevilla de Pepe Castro navega sin rumbo y está en un bucle peligroso en el que echas a un entrenador, contratas a otro y lo fías todo a caer en la Europa League o caer a la Europa League y ganar la Europa League. El problema y la perogrullada es que para ganar la Europa League primero hay que clasificarse. Y para clasificarse a la Europa League hay que quedar entre los 6 primeros en Liga o, como última oportunidad en esta temporada, quedar tercero del grupo de la Champions, algo que ni siquiera está asegurado tampoco. Pero ojo, que Mendilibar no ha perdido ningún partido. O sea, Mendilibar deja al equipo con opciones intactas de meterse en Champions, porque la temporada siguiente, la 2024-2025, ya desaparece la posibilidad de caer de Champions a Europa League. Entonces, como mucho, le queda un asidero al Sevilla. Si es que su opción favorita es escapar por la gatera de ganar la Europa League cada vez que empieza la temporada de culo y se encapricha con echar a un entrenador, algo que nunca antes hacía. Mi conclusión, por tanto, es que con Pepe Castro no hay solución buena a la vista para los hispalenses y que la mejor salida que tienen es confiar en un expresidiario condenado por malversación y por prevaricación y que está volviendo a llamar a las puertas de la presidencia. Entonces, cuando la mejor salida para un club es que vuelva un expresidiario, una fuerza vieja, jugando con sus simpatías detestables políticas, cuando un club ve que su mejor salida es esta, lo que significa es que no hay salida buena y que las cosas se están haciendo muy mal. Y eso para mí es lo que está pasando en el Sevilla Fútbol Club, que ahora ya no es de Monchi, que huyó porque ya se sabe cuáles son los animales que primero salen de los barcos cuando se hunden, sino que es de un Pepe Castro que no sabe por dónde le sopla el aire y es de un Víctor Horta al que veremos si su primera gran decisión le sale cara o le sale cruz. Decidme vosotros qué pensáis del cambio de banquillo del Sevilla. ¿Lo veis tan desacertado, incongruente, inoportuno e injusto como yo? ¿O tenéis otra opinión? Los béticos como Alfonso Valle, seguro que estáis disfrutando de este vídeo como agua de mayo. Seguro que hay sevillistas también. De hecho, yo publicaba un vídeo como previa de la Liga en el que hablaba de lo complicado de la herencia de Monchi. Bueno, pues la herencia de Monchi no está siendo precisamente un trago fácil para los del barrio de Nervión. Habladme de todo esto y de todo lo que queráis, el viejo entrenador del Sevilla y del nuevo. Suscribíos, dadle like, comentad, nos vemos pronto y hasta la vista.